Hola estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy, la noticia. Veremos su definición, las características y la estructura interna y externa. El propósito de la clase es reconocer la estructura de la noticia. En la plaza vemos a Dani y Male. La fábrica en la que trabaja mi papá no ganó un premio porque no cuenta con personal femenino en su plantel. Me parece correcto porque están discriminando, le responde. ¿Discriminación? ¿Por qué? Vayamos a la definición de la noticia. La noticia es un texto o un testimonio que le permite al público estar al tanto de un episodio novedoso, reciente o fuera de lo común que se ha desarrollado en una comunidad específica o en un contexto particular. La principal característica de la noticia es que tiene que ser novedosa, actual. Vayamos a sus características. La primera es veracidad. Los hechos deben ser verdaderos, verificables. Un ejemplo de veracidad: ocurrió un accidente. Tuvo que haber ocurrido ese accidente. Generalmente ustedes escucharán en los noticieros entrevistas a los que fueron parte de ese suceso. Ahí se ve la veracidad, la objetividad. El periodista debe ser objetivo, no puede agregar opiniones personales ni inventar una historia. Debe haber claridad. Los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógica, tal como sucedieron los hechos. La noticia tiene como característica la brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente. Una noticia en un periódico digital, por ejemplo, no puede constar de 3 páginas, debe ser breve. Generalidad. La noticia debe ser de interés social. Otra característica es la actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. Yo no puedo tener como noticia que se descubrió América. ¿Por qué? Porque el hecho no es actual ni reciente. Proximidad. Los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. ¿No les sucedió alguna vez ver el noticiero y cuando se le nombra la ciudad en donde están, por ejemplo, en Ciudad del Este, en Lambaré, en Limpio, y ahí ustedes prestan más atención? ¿Por qué? Porque hay esa proximidad. Estructura interna de la noticia. Existen preguntas básicas del periodista. Así se compone una noticia de manera interna. Se debe responder a las preguntas básicas del periodismo. ¿Qué ocurrió? Podemos poner como ejemplo el lanzamiento de un libro. ¿Quién o quiénes participaron? Los escritores, las personas interesadas en ver el lanzamiento. ¿Cuándo? Se da una fecha. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Estas son las 6 preguntas básicas del periodismo a las que debe responder una noticia. Y componen su estructura interna. Ahora vayamos a la estructura externa. Así se ve una noticia. La estructura externa consta de un titular escrito con letras más grandes
El titular debe ser novedoso y debe ser breve. Esas son las dos características del titular. Arriba tenemos la volanta, que es una información que complementa el titular. Y abajo tenemos la bajada. Nuestro titular dice: Salud recomienda ventilación de espacios para prevenir cuadros respiratorios. Y arriba tenemos la volanta que dice: en este invierno. Y la bajada: Ministerio de Salud del Paraguay. Entonces, tanto la volanta como la bajada nos ayuda a completar el titular. Luego tenemos el desarrollo de la noticia, que consta en el primer párrafo del copete, entradilla o lead, en donde se responden todas estas preguntas básicas del periodismo que estuvimos mencionando y luego el desarrollo de la noticia. Esta es la estructura externa de la noticia. También recordemos que la noticia está escrita en forma de una pirámide invertida. ¿Qué significa eso? Que lo más importante se encuentra en la primera parte y los detalles al final. Ahora llegamos a la evaluación. Citamos las características de la noticia identificadas en el texto leído. Las características: objetividad, claridad, veracidad y proximidad. Si pensaste lo mismo, estás en lo correcto. Emitimos una reflexión sobre el siguiente punto. ¿En qué nos beneficia estar informados? Podríamos decir que nos beneficia a comunicarnos, informar y mantenernos informados. En resumen, ¿cómo vos sabés de los derechos de las personas, de la discriminación, por ejemplo? Leo las noticias, Dani, porque estar informados nos despierta, le dice Male. Así como Dani y Male se dieron cuenta de cuán importante es estar informados, nosotros también debemos reflexionar e informarnos constantemente. Para ello conocimos lo que es la noticia, sus características y su estructura. Hasta aquí la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.